De meditación se les robó a la iglesia. Y la gente del mundo habla de meditación y practica yoga y te dicen, vamos a meditar, vacíe la mente. Oiga bien, oiga bien. La meditación, como la practica el mundo, es diabólica. Es diabólica porque la idea es que tú bajes todas tus defensas, que cualquier ente del mundo espiritual puede influenciarte. Y todo ente que no haya pasado por la cruz no te lleva al Padre, solo el Hijo te lleva al Padre. Entonces las fuerzas espirituales que empiezan a tener influencia, a la cual tú le das permiso cuando meditas, todas son de origen diabólica. Y claro, la gente, no, pero yo siento que me ayuda. Claro, porque siempre se presenta como ángel de luz el asunto, siempre se presenta como algo que te sirve, que te usa. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque el concepto bíblico de meditación es completamente al revés. Él le dice a Josué, medita en esta palabra. O sea, no vacíes tu mente, llena tu mente de esta palabra. Mira esta palabra, mastica esta palabra. Es curioso y no es mi mensaje. Estoy diciéndole esto para explicarle algo. Literalmente la idea en hebreo tiene que ver con tú ir hablando solo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es meditación bíblica. Es tú seguir masticando, trabajando la palabra tanto, que es lo que empieza a llenar tu mente, tu vida. Usted ha oído cuando la gente dice, yo no voy a la iglesia porque esa gente quiere controlar todo lo que usted hace. ¿Usted ha oído ese pretexto? Yo le digo a la gente, ese no es verdad. También queremos controlar como usted piensa. Sí, la Biblia te enseña cómo pensar. La Biblia te dice si algo es justo, si bueno, si de buen nombre, si en esto pensad. O sea, nuestra forma de pensar, no solamente nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar se corrompió. Por eso dice la palabra transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero fíjate que la palabra es reflexiva. Transformaos, no dice oren para que yo les transforme. Dedíquense a entender las disciplinas, las cosas que tienen que hacer para que puedan ver y oír y entender. Déjame decirles algo sin temor a equivocarme. ¿Cuántos escucharon ahora el mensaje del apóstol Gabriel? Ese es un masterclass en gracia. Yo creo que tomé 4 o 5 páginas de notas, siendo honesto. Eso es digno de oírse todos los días por el próximo mes de tu vida. Y masticar esos conceptos y empezar a entenderlo. Tú ves... Con demasiada frecuencia tratamos al Señor como un amante y no como un esposo. Lo visitamos un par de veces a la semana y nos vamos. Y no está el proceso de un trato constante, de entender, de voy a quedarme, voy a sentarme. Yo escuchaba lo que Gabriel decía y digo, qué problema que yo predico próximo. Pues, y no lo digo por ser chistoso, siendo honesto. Qué problema que estoy en una conferencia. El deseo que me dio con la palabra de Gabriel me dio problemas con tener las lágrimas. Y es un deseo de irme a sentar con el Señor en su presencia, hablar de estas cosas. Porque hay algo cuando tú empiezas a entender su gracia y cómo todo eso opera. Es el ámbito, es el contexto en el cual un hijo del nuevo pacto realiza toda su existencia sobre esta tierra. Si no es gracia, es carne. Son las dos alternativas para nosotros. Si no es en su gracia, entonces ese es mi esfuerzo. Y ese concepto que se compartió anoche. Esfuérzate en la gracia. Suena casi como un concepto de eso que se contradice, ¿verdad? Esfuérzate para no hacer nada y dejar que Dios lo haga todo. Esfuérzate para no esforzarte. Esfuérzate para aprender. Yo reposo en ti, pero quiero que usted entienda algo. Y el 7º día Dios reposó. Saber entrar en su reposo y ser vago no es la misma cosa. Reposar en Dios no es no hacer nada, por si acaso. Y este concepto de meditar tiene que ser una parte fundamental de cómo tú y yo oramos. ¿Por qué? Porque a ver si te quiero explicar esto al principio para que entiendas bien lo que entiendo que el Padre quiere impartir a tu vida en estos 54 minutos. Le doy $50 a la gente del reloj si lo paran por 1 minuto cada 10 minutos. Seguimos, miren.
¿Alguien oyó algo? Eso fue el Señor hablando, ¿verdad? Oiga. Todo lo que Él iba a hacer por ti ya está hecho. Esa es la realidad de la cruz. Consumado es. Todo se acabó. Él no te va a bendecir, ya Él te bendijo. Nuestro problema es que traemos, porque conocemos el antiguo pacto, vemos el nuevo pacto, que con frecuencia cogemos las cosas del antiguo pacto y las arrastro conmigo al nuevo pacto a ver cómo trabajan y no trabajan. Suenan bien, suenan espiritual, suenan chévere, pero son inútiles e inefectivas en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, si usted pelea por su bendición, usted está peleando contra usted mismo, porque ya te bendijo. Tú no tienes nada que sacarle a Dios a fuerzas. En el nuevo pacto, tú no vas a estar. Hay 6 juntamentos. ¿Usted ha visto los 6 juntamentos del Nuevo Testamento? Juntamente hemos sido crucificados con Él, juntamente hemos sido sepultados con Él, juntamente resucitamos con Él, juntamente estamos sentados con Él, juntamente sufrimos con Él, juntamente estamos glorificados con Él. Esos 6 juntamente dictan toda la vida del nuevo pacto. Y empieza con el Hijo resucitado. La realidad de nuestra existencia. Déjeme decir algo que es importante que usted lo entienda. Porque nosotros vemos la vida de Cristo, nosotros vemos la vida de Jesús sobre la tierra, y su vida termina con ¿cuál evento? La crucifixión y la resurrección. Lo que no siempre entendemos, que el final de la vida de Él es el comienzo de la vida de nosotros. Nuestra vida comienza en la cruz y nuestra existencia sobre esta tierra, sígame bien, no es representada por la cruz, sino por la tumba vacía. No nos importa morir. Perdimos el temor. ¿Por qué? Porque ya morimos con Él. Porque entiendo que mi vida aquí, decir yo nací para vivir aquí, es decir que un bebé nació para estar en el vientre de una madre. No, ese es el mundo que lo prepara para él poder vivir. Este es nuestro vientre. Aquí aprendemos a conocerlo y aprendemos un poquito cómo es su mente y su vida y su proceder, para luego disfrutarlo y seguir conociéndolo por una eternidad. No es traer lo que ya conocemos y aplicarlo. Más bien el gran problema nuestro es aprender a soltar las cosas, es aprender a morir, es aprender a decir solo sé que no sé nada, tengo que aprender todo de cero en Él, tengo que aprender a vivir en esta naturaleza. ¿Qué hace Dios para impartir esta naturaleza? Nada, ya lo hizo. Cuando lo aceptaste a Él, cuando moriste en la cruz, Él te dio su vida. Ahora, ¿cuál es el juego? El juego es este: yo estoy aquí ya Dios me soltó todo. Ahora mi vida entera va a consistir en estos procesos para que yo lo conozca a Él mejor, para yo saber por ende lo que me ha soltado a mí. Él es el final del juego, no yo. El problema es que en diferentes momentos de inmadurez, de carnalidad, de nosotros pelear en contra de Dios por necio y torpe que somos a veces, vamos madurando en Él. Y es posible que el hermano que esté a tu lado no tenga la misma madurez tuyo. Es posible que la iglesia que esté al lado no tenga la misma madurez que tú congregas. And that's fine, eso está bien. Porque estamos siendo procesados para entrar a esta realidad. Pero Él es la meta. Estamos siendo alineados. Llamamos esto un alineamiento. ¿Qué es esto? Un ajuste. Un ajuste donde vengo a medir si mi vida y mis conceptos y mi manera de hacer las cosas se alinean con la de Él. ¿Puedo hacer una pregunta honesta? ¿Y si no se alinean, qué usted va a hacer? ¿Y si en alguna de estas palabras del pastor Camilo, de Gabriel, de Rafael, de mi parte, el pastor Vladi que comparte, y si alguna de esas palabras, tú quedas bien fea referente a esa palabra? Y tú dices, mi madre, yo estoy mirando para allá, pero Dios está como por aquí. ¿Ahora qué hago? Bueno, amado, entonces a usted le toca coger su vida, cueste lo que cueste, y alinearla a lo que Él está diciendo. Y déjeme decir algo de antemano. Usted sabe, cuando usted parquea su vehículo, que dice no somos responsables de cosas robadas. Déjeme darle esto antes de predicar. Con amor, pero honestamente, yo sé que cuesta. Yo sé que es difícil. Yo sé que esto saca lágrimas. Yo sé que tú te sientes que es muy difícil y que hacer eso es como morir. Bienvenidos a la escuela de Dios. Eso es esforzarse en la gracia. Es que yo estoy dispuesto a pelear
y matar, no a mi esposa, matarme a mí mismo, con tal de llegar donde tengo que llegar. Y sí, eso cuesta. En algún momento se nos vendió el cuento de que la salvación es gratis. ¿Seguro? Tú sabes que nosotros confundimos gratis con barato. Y no son las mismas cosas. La salvación es gratis. ¿Para quién? Pregúntale al Padre si tu salvación fue gratis. Pregúntale a Él lo que costó. Porque Él te va a decir que le costó todo. ¿Tú entiendes? Y no sé por qué estoy hablando de esto. No necesariamente cuadra. Porque me van a regalar como, póngame 10 minutos más allí, por favor. Pero la famosa escena, Él suda sangre en Getsemaní. El famoso momento donde puede aparentarle a alguien, puede aparentar. Yo he oído gente predicar esto y francamente no estoy de acuerdo. Cuando dicen, Dios mío, ¿por qué? Ese es el momento en que su humanidad, no es nada de eso. No, Jesús no, Él está sin Getsemaní porque es que Él vio la cruz. Eso no es verdad. La palabra dice que por el gozo puesto delante de Él fue a la muerte de cruz. Jesús nunca tuvo miedo de la cruz por si acaso. Entonces, ¿qué fue Getsemaní? ¿Qué fue ese pleito? ¿Tú quieres saber lo que fue ese pleito? Un padre y un hijo que nunca han estado separados en su existencia. Eso es lo que fue. Es como cuando Él razonó, oh no, tú y yo vamos a estar separados en un momento. Si es posible, yo no quiero que eso pase. Elí, Elí, lama sabactani. Es el momento en que 2 Corintios 5:21 se ejecuta. Él se hace pecado. Y por primera vez, no en la historia, no en la eternidad, porque entiende algo, Dios es más grande que la eternidad. Dice Isaías, yo habito la eternidad. En otras palabras, yo le doy un cuartito a la eternidad dentro de mi poder. No es la primera vez en la historia de la eternidad. No. Es la primera vez desde que los tres están juntos. El Padre miró al Hijo, hizo así. Y nadie lo ve. Los carnales que están ahí dicen, Él está clamando a Elías, óyelo, está loco. Y los que no entienden lo que está pasando, que el Hijo se separa del Padre para que tú y yo podamos acercarnos. Gratis. No te atrevas más nunca a decirlo así, porque no fue gratis. Al Padre le costó. Le costó todo. Usamos gratis casi para decir barato. Y no fue barato. Entonces sí, yo alineo mi vida a Él. Sí, cueste lo que cueste, yo me ajusto a aquel que me amó perfectamente. Aquel que me amó cuando yo no me amaba. El que me vio cuando yo no me quería, cuando yo prefería esconderme. Leí los otros días esa frase de Génesis capítulo 1. Adán, ¿dónde estás? Es una sola palabra en hebreo. Esa sola palabra, ¿cuánta teología contiene? Porque Él no cruzó los brazos, Él no esperó. Él vino a buscar al que se había caído. Él vino a buscar al culpable. ¿Y cómo Él arregla? ¿Cómo Él remienda esto? Dándonos su vida. Este misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero no es un invento del último momento, no es algo que Dios dice, ay, vamos a hacer esto, que esto sería chévere. Desde antes de la fundación del mundo, esto estaba fríamente calculado. Pero andar en todo esto exige hijos, exige hijas, exige individuos que están dispuestos a soltar todo. A decir, quiero entender, quiero ver, quiero abrazar lo que tienes para mí. Hay una realidad, le digo esto rapidito, y todo esto en preparación del camino, pero en Levítico capítulo 6 hay un texto interesante que quiero tocarte porque
tiene que ver con alineamiento, tiene que ver con cosas que parecen que no importan y cómo Dios la quiere tratar con nosotros. Dice Levítico 6:8 así, presten atención. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Oigan la ley del holocausto, ¿cuál es? El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él a las cenizas de sobre el altar y lo pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otra ropa, sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Síganme bien, por favor. Dios le da unas instrucciones aquí al sacerdote, y cuando uno la lee parecen instrucciones donde hay una parte que es importante y una parte que no es importante. Hay una parte que tiene que ver con el sacerdote que recibe, que presenta las ofrendas, los holocaustos sobre el altar, son quemadas ahí las grosuras, ¿verdad? Y entendemos todo ese proceso, pero imagínatelo. Son vestidos de lino blanco. Entre la sangre de animales degollados, entre el humo. ¿Tú te imaginas cómo termina un sacerdote de eso después de un par de horas funcionando en el altar? Está embarrado de sangre, de sudor, pero lo está haciendo por sus hermanos. Está presentando los holocaustos del que viene a agradecer al Señor, a pagar una promesa, a cumplir un voto que ha hecho. Sencillamente es parte de la adoración del pueblo, y el sacerdote facilita esto. Y quien ve esto dice gloria a Dios. Entonces pareciera que hay una segunda parte donde Dios dice, y tomen las cenizas, y dice algo. Dice, no con el uniforme sacerdotal. Ponte tu jean, ponte una franelita, ponte unas chancletas y vete y bota las cenizas a un lugar limpio. Esto es lo que quiero hablarte de alineamiento y este texto. ¿Cuál es la parte más importante de lo que el sacerdote hace? ¿Los holocaustos o las cenizas? ¿Alguien? Ambas. Dios dio instrucciones sobre ambas cosas. Nosotros pensamos, no, el holocausto es más importante porque ahí la gente lo ve. O sea, sí. O sea, y cuando no tiene el uniforme, la gente no sabe que es el sacerdote, y el tipo va con una cubeta llena de cenizas. Pregunta, ¿por qué había que remover las cenizas? Respuesta, porque lo más peligroso para apagar un fuego no es el agua, son cenizas del fuego anterior. ¿Tú sabes lo que es el fuego anterior? Los sacrificios de ayer. Y ahora te lo suelto. Tu sacrificio de ayer es el peligro más grande que tú tienes para apagar el fuego de hoy. Porque ya yo te di algo, Dios. Ya yo cumplí con. ¿Tú te acuerdas lo que hicimos ayer? Sin darme cuenta que las cenizas de ayer son el peligro más grande al fuego de hoy. Alinearme es saber remover mis cenizas. Es saber entender que Dios me pidió algo en un momento para un propósito, pero va a pedir algo hoy. ¿Por qué Dios pide? Porque es la única forma de descongestionar para Él poder dar más, para yo poder entrar en más de lo que ya Él ha hecho. Pero tengan por sumo gozo, sabiendo que todos sus hermanos están siendo perfeccionados en la vida del Hijo, sabiendo que todo, este trato no es con ustedes, este es el trato propio de todos sus hijos. Por tanto, si te está pasando, ¿verdad que es diferente? Así tú estás mal, ponte contento porque Rafael también está cogiendo lucha. Eso no es lo que el texto dice. Está diciendo, cuéntate honrado, sabiendo que estos son los procesos de Él, para que sus hijos sean perfeccionados en Él. Este texto parece poco. David está viviendo en Ziklag. Es una ciudad filistea, en la frontera con Judá. ¿Tú te estás dando cuenta que la cosa con el rey Saúl se puso tan feo que sus primos y hermanos, los líderes de Judá, no lo defendieron? Dejaron que él saliera por asuntos políticos. Y él literalmente es un arrimado con los filisteos, bajo un solo trato:
El rey de los filisteos dice, sí, el tipo puede ser que esté loco, pero si algo este muchacho, si algo este tipo sabe hacer desde que tiene como 15 años de edad, es matar gente. Es un general de primer nivel. David, te voy a dar un pueblecito con un solo trato. Tú trabajas para mí. Tú vienes a pelear batallas conmigo. Tú y los hombres que están contigo. Y le dan un pueblecito llamado Ziklag. Y usted conoce la historia. Los filisteos tienen guerra. David sale a la guerra con ellos. Cuando David tiene que montar 3 días para llegar allá, ¿usted sabe con quién es la guerra? Con Israel. Los generales filisteos dicen, David, nosotros mire su majestad, con todo el respeto que usted se merece, usted sabe que este tipo nos va a meter la espada de él en la espalda de nosotros. Que si nosotros le ganamos a Israel en media batalla, este tipo nos va a traicionar porque este es su pueblo. Y el rey tiene que venir como con algo de vergüenza. Le dice, David, vete para tu casa, está bien, no te necesitamos en esta. Yo te mando un WhatsApp más tarde para decirte dónde es la próxima batalla. Y David va regresando a Ziklag. Ziklag está en un plano. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que de lejos ellos ven el humo. Es humo negro, no blanco. Es humo que te dice que hay cosas siendo quemadas que no deben ser quemadas. Son guerreros, ellos saben que eso es un fuego de guerra. Y lo ven probablemente estando a 5 o 6 horas del pueblo. Cuando llegan, qué desgracia. Fueron invadidos por detrás, en los que todos los hombres estaban, secuestraron todas las mujeres. No solamente se llevaron las mujeres y los niños, fueron tan bárbaros que las vacas, los gatos, o sea, vaciaron el pueblo. Esto dice la Biblia. Versículo 4, 1 Samuel 30. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Usted ha llorado así en su vida? Llorar tanto que te quedas dormido. O sea, se le fue la fuerza física. Y por favor acuérdense de algo, y digo esto con amor y respeto, pero tú estás hablando probablemente de uno de los top 3 guerreros, hombres. O sea, David no era este tipo delicado, o sea, era un asesino de primer nivel. Era un guerrero pulido que sabía matar hombres, sabía presidir. Cuando tú lees la lista de los valientes de David, tú dices, hey, o sea, no estaban ahí por bueno, estaban ahí por sus hazañas. Había como un mínimo, tiene que tener por lo menos 100,000 suscriptores, 100,000 likes, ¿verdad? O sea, tiene que haber matado por lo menos 6,000 hombres tú solo, para tú ser parte de este club. O sea, llegan al lugar y la destrucción es tal que todo el mundo se va abajo. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, ahora se le tornan a David, esto es culpa tuya. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Y aquí es que quiero aterrizar. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Usted conoce la historia, ellos le caen atrás, toman el botín. De hecho, digo que es una de las historias más importantes porque pasa algo curioso con el botín. Cuando toman el botín para poder llegar donde los secuestradores, el ejército de David tiene que dividirse y se queda una parte con el bagaje, con las maletas, y otra parte es el que va a batalla y recobra todo. Lo que pasa es que los que fueron a batalla dicen, no queremos compartir con los que no pelean. Y dicen, no, espérate, no. Nosotros podemos ir más rápido porque estos tipos se quedaron con todo, tienen parte igual. Pero la Biblia dice algo extraordinario. Dice que cuando David regresa a Ziklag, hace algo, que esta es mi convicción. Dice que él manda del botín a los ancianos de Judá. Y yo casi me imagino, en mi mente que trabaja tipo película, casi me imagino a Dios en el cielo mirando para abajo. A ver qué va a hacer el muchacho este. Y desde que él ve que David, que no fue apoyado por ellos, que está en exilio por culpa de ellos, que verdad acaba de pasar uno de los momentos más agrios de su vida por culpa en esencia de ellos, sabe honrarlos a ellos con lo que tiene. Ahí es que Dios dice,
remuévame la casa entera de Saúl. El muchachito está listo para reinar. En el próximo capítulo muere el rey Saúl. Y el evento no es que David mató a Goliat. El evento es doble. Uno, que él supo administrar lo que Dios puso en su mano correctamente. Pero el primero es este. ¿Sabe lo que Dios vio? Un líder, un hombre, una persona en una crisis profunda, que cuando su mundo se cayó, este tipo supo cómo fortalecerse en el Señor. En el momento de dolor legítimo, le llevaron sus dos mujeres también. Bueno, si eran dos mujeres difíciles, quizá uno celebra, pero usted me entiende. O sea, aparentemente había afecto. Él llora hasta que faltan sus fuerzas. Y después de un momento que David hace así: castillo muy fortaleza mía, Dios mío, mi libertador. Aunque ande en el valle de sombra de muerte. Y David empieza a hacer memoria. David empieza a esconderse en el único refugio que nunca le ha fallado. Y lo próximo que el joven hace es esto: búsqueme el sacerdote con Urim y Tumim. Quiero un aparato para consultar a Dios que estaba en el pecho del sumo sacerdote. Y pregunta: les caigo atrás, ¿quiénes fueron? ¿Dónde están? O sea, todo el mundo está en dolor, pero ya David está en modo de venganza, de guerra. ¿Por qué? Porque supo fortalecerse. Aquí hay gente sufriendo porque no has aprendido a fortalecerte en Él. Porque no has aprendido a esforzarte para quedarte en la gracia. Si no, solo te queda desesperación. ¿Me hago entender, amados? Te digo esto para empezar a predicar de verdad. Mire. No, este tiempo no vale. Yo lo que estaba era calentando con eso. No, mire. Comentaba esto con un par de personas. 2 Corintios 4, versículo 17 dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo temporal no importa, solamente importa lo eterno. No, stop. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que esta leve tribulación momentánea, y vaya a saber lo que él está llamando leve. Porque estar en una cárcel romana no es como estar en un hotel. Pablo dice: esta leve tribulación momentánea, esto que estoy viviendo ahora, lo que realmente está haciendo es produciendo algo eterno, un mayor peso en mí de lo eterno. Y ese peso, ese concepto de gloria, ese concepto de kabad, de algo que pesa, es mayor presencia, mayor vida, si puedo decirlo de esta manera, mayor gracia. Tu tribulación produce mayor gracia. Pero vean cómo esto trabaja. Si tú puedes verlo, si tú puedes entenderlo. No te dan crédito por reprobar la prueba. Hay que ser aprobado. Y varios de mis hermanos ya lo han dicho. Hay una gran diferencia entre aceptado. Todos somos aceptados en el amado. Pero aprobado y reprobado, eso es un tema para otro día, señores. Hablen con Abel y con Caín sobre ese tema. El reprobado tiende a confundir reprobación con rechazo. Y no es lo mismo. Caín entendió que él había sido rechazado. Y cuando tú lees la historia de Caín y Abel, Dios solamente habla con Caín. ¿Usted no encuentra que eso es curioso? No hay un versículo que Dios le diga: Abelito, qué bien lo hiciste, muchacho. Va directo donde Caín y dice: ten cuidado. Si lo hubieras hecho bien, no hubieras sido tú aprobado y acepto. Con todo, el pecado está a la puerta y te espera. Me fascina algunas de las traducciones modernas que dicen como hombre armado, como bestia, dicen algunas, como animal feroz. Con todo, tú te enseñarás de este momento. Tú decides lo que va a pasar en este momento. Hoy el hombre todavía sale y mata al hermano. En la iglesia solemos decir esto: si Dios habló, está hecho. ¿Cuánto dicen amén? Pero eso no es verdad en nuestras vidas. No es verdad en nuestra vida. Requiere algo de nosotros. Perdonan a mis hermanos calvinistas y reformados, que todo es predestinado, todo como que yo me quedo aquí, Dios va a hacer todo.
Eso no funciona así, amados. Tampoco creo que completamente Arminiano tiene razón cuando lo pone como que todo lo controla el hombre. Hay un balance saludable entre cosas que el Padre ha establecido y cosas que nos corresponden a nosotros. Los salmos dicen que los cielos son los cielos de Jehová, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Hay famosos escritores, y me acuerdo que uno de ellos hace esta declaración. Dice: Dios no hace nada en los asuntos del hombre si no es en respuesta a la oración de su iglesia. Cuando tú entiendes quién somos tú y yo y lo que se nos ha dado. Pero nunca vamos a entender mientras estemos tirados en el suelo llorando sin fuerzas. Nunca entenderemos nuestro Señor, consuélame. Y déjame ser claro en esto, porque estoy diciendo mucho ahora, pero quiero que nos entendamos. Está bien cuando somos niños en el Señor. Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor. Pero lo grande es cuando usted tiene 5, 10, 15 años en el Señor y tu vida todavía ronda alrededor de Dios, dame a mí. Y tú no has entendido que esta verdadera vida está en tú soltar tu vida para Él. Que Él es el centro, no tú y yo. Habiendo establecido todo esto, venga conmigo por favor a Efesios capítulo 3. Me parece que fue quizás el apóstol Rafael que tocó este texto, lo citó rapidito. Dice Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirle algo, presten atención a las oraciones apostólicas en el Nuevo Testamento. Cuando tú ves a Pedro, a Juan, a Pablo diciendo: yo oro por esto, mira por qué ellos oran. De hecho, descubrí algo. Yo no encuentro una sola oración en el Nuevo Testamento donde uno de los apóstoles está orando para que la situación cambie. Te lo repito, no hay una sola oración apostólica en el Nuevo Testamento donde se está orando para que la situación cambie. Señor, mira ahora sus amenazas. ¿Cuál es la amenaza? Sigan predicando que le vamos a arrancar la cabeza. Lo mismo que le hicimos al rabino de ustedes, le espera a ustedes una cruz. Señor, mira sus amenazas y concédenos el denuedo para predicar tu evangelio. Y ese lugar tembló con el poder del Espíritu Santo. Nuestras oraciones son oraciones de niños, débiles, impotentes y desconocedores de quienes somos en Él. Señor, cambia mi nación. Con respeto. ¿Usted cree que si esa oración fuera escuchada, no se ha orado 1.000.000 de veces por 1.000.000 de cristianos en tu nación antes que tú? Pregunta: ¿por qué tu nación no cambia? Hay oraciones que son ineficientes. Solo dispón tu corazón que el Señor te escucha. Eso no trabaja así. Puede tener las mejores intenciones del mundo y orar oraciones ilícitas. Y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque eso me hace esforzarme para entender esta gracia y para entender el proceso que estoy viviendo. Tú estás viviendo procesos hoy para cambiar tu manera de orar. Tú estás viviendo procesos hoy para cambiar tu manera de amar. Tú estás viviendo procesos hoy para cambiar tu manera de perdonar. Todo eso saca lágrimas y sangre. Eso duele. Cuesta. Es el proceso de ser formado. Pero miren la oración de Pablo. Dice: doblo mis rodillas por esto, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, oigan esto, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Espíritu con mayúscula, no con minúscula. Señores, tenemos que aprender, y digo esto con amor y respeto, tenemos que aprender a leer la palabra porque confundimos palabras. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor. Tú sabes que no es el Espíritu Santo que está hablando, ¿verdad? No es el Espíritu Santo. Ese espíritu está en minúscula, está hablando de la naturaleza del espíritu humano como Dios lo creó. Maneja poder, amor y dominio propio. Y es un espíritu en minúscula, búsquelo. La gente dice: no, ¿por qué está hablando del Espíritu? No, eso no está hablando del Espíritu Santo. Aquí sí está hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo tú sabes? Porque está en mayúscula. Dice: el Espíritu fortalece tu hombre interior. Oye lo que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, oye, la meta ni siquiera es que Cristo habite en tu corazón. No, esa es la meta, tener al Hijo. No, sigue leyendo. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis
plenamente capaces. Ahora sigue este baile, porque aquí sí dice, aquí sí la Biblia dice algo absurdo. Oye lo que dice: para que sean plenamente capaces de comprender. Diga conmigo, comprender. Con todos los santos. ¿Con cuántos los santos? O sea, el proceso es en todos. A mí eso nunca me ha pasado. Hablamos en un año. Dice así: cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Pero miren qué absurdo, que excede todo conocimiento. Entonces Pablo está orando para que yo conozca algo que excede mi habilidad de conocerlo. ¿Se están dando cuenta? Es un absurdo. Yo estoy orando que tú conozcas lo que no se puede conocer. En tu mente tú no puedes. En su gracia hace sentido perfecto. Pero cuesta, y perdonen, usted está hablando con un hombre que yo vivo castigando a la iglesia por su ignorancia. Usted tiene que leer, usted tiene que conocer la palabra, usted tiene que... Es necesario en este día poder dar una respuesta decente de quiénes somos y lo que representamos. Pero para tú comprender esto, tú tienes que estar dispuesto a poner tu mente humana a un lado y operar desde la mente de Cristo, que evalúa todo de forma diferente. Tenemos esa gracia, tenemos que entenderlo. La Biblia está llena de misterios, y lo que pasa con nosotros es que vemos estas cosas y decimos: hey, pero eso es un misterio. Hasta lo cantamos: lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que ha sido en el corazón de hombre, nadie lo ha. ¿Tú has leído el próximo versículo, lo que dice? Esto no es un ataque directo a nadie. Pastores, evalúen lo que se está cantando en la congregación. ¿Cuántas insensateces teológicas estamos cantando? Lo que ojo no vio, esto es lo que Dios ha preparado para. Pero el próximo versículo de ese texto, en el versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido en el corazón del hombre. El próximo versículo dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces no es andar en ¿qué tú haces? Yo no sé, como un hippie cristiano, yo no sé, que todo es amor. No, vamos hacia algo. Hay un proceso y requiere un entendimiento de nuestra parte, estos procesos espirituales. No se cambian naciones por error. No se cambian naciones por error. Usted puede comprar 1000 libros, cómo conquistar tu ciudad, y busca a ver si Alvarazo conquistó su ciudad. Esto no es teoría. Tú no estás peleando por ti, tú estás peleando por un propósito que Dios quiere realizar, que va a traer salvación y vida a tu vecino, a tus hijos, a tus nietos, a tus tataranietos. O sea, empieza a afectar regiones enteras. Y creemos que es suficiente. No, yo estoy dispuesto, eso no es suficiente. Camilo leí ayer el texto de 1 Timoteo. Lo que te he enseñado ante mucho, esto encarga a hombres fieles primero. Y tú sabes que la fidelidad es un buen punto de partida. Pero si te quedas en fidelidad, nunca se va a cumplir el propósito. Porque después dice, hombres fieles y que sean aptos para enseñar a otros. Yo conozco muchos hombres fieles que no son aptos para enseñar a otros. No, yo nunca dejo de ir a la iglesia. Tú eres fiel. Llega el momento en que los niños tienen que sentarse, y los hombres y las mujeres y los padres y las madres en la fe tienen que pararse y decir: no, así es que se maneja esto, así es que esto trabaja, así es que esto funciona. Entendido de lo que está pasando. Dice el versículo 10: pero Dios nos la reveló a nosotros, de 1 Corintios capítulo 2. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre en minúscula que está en él? Así tampoco a nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y hoy lo que dice el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El texto sigue diciendo: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
No, el Espíritu fue dado para usted sentir el fuego de Dios. Y le digo a mi hermano, o sea, realmente, si somos honestos teológicamente, todas nuestras iglesias tienen la misma raíz pentecostal. Si usted cree que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo santifica, que Cristo vuelve, esas son las 4 columnas fundamentales de la teología pentecostal que están presentes desde la Reforma, tengo para decirte. Eso hay que entenderlo. Hay que ser muy claro en eso. Y el poder del Espíritu y la vida del Espíritu en que vivimos viene por naturaleza de la iglesia pentecostal. No dejen ese asunto a un lado. El que tú hayas madurado y tienes otro entendimiento en algunas cosas doctrinales, no quiere decir que no venimos de esa misma fuente. Y nuestra fuente con el Espíritu a veces, ay, mire, se me pararon todos los pelitos. Y hablé en lenguas y rodé por el suelo. Chévere. Qué lindo que el Espíritu te de esa manera. Yo no soy opuesto a estas cosas. Déjeme ser muy categórico con eso. No soy. Pero entiende algo. El Espíritu no fue dado para que tú sintieras fuego y rodar en el suelo. Recibiréis poder y me serán mártires. Me serán testigos. Fue el poder para tú soltar tu vida. ¿Por qué? Porque si tú no mueres, la vida de Él nunca puede existir en ti. Esta es la realidad del baile. Si tú no mueres, si tú no sueltas, hay cosas que nunca pueden verse en ti. Y Él te dio el poder para morir, para ser testigo, como dice, para decir esto fue lo que me pasó, esto fue lo que vi. Me fascina la introducción primera de Juan 1:1, ¿verdad? Cuando Juan escribe, esto es lo que vimos, esto es lo que palpamos, esto es lo que tocamos referente al verbo de vida. Juan está hablando de una experiencia. Pero el Espíritu mora en nosotros para que nosotros estemos claros en algunas cosas de nuestra identidad y lo que el Padre ha establecido, lo que el Padre está haciendo en nosotros. Y cómo crecer en esas cosas. Todo lo que el Padre está haciendo, y yo no sé, oren conmigo porque usted va a ser testigo de un milagro si yo logro hacer esto en 13 minutos. Mire, el milagro más grande de esta conferencia no es lo que pasó anoche, es lo que yo voy a hacer en estos 13 minutos. Sigan, miren. Sabemos que todo señala al Hijo. El corazón del Padre es reunir todas las cosas bajo su Hijo. El concepto de recapitulación, no voy a entrar por ahí, búsquelo en Google que se lo explica. Pero mire, quiere decir que todo lo que el Padre hace lleva a su Hijo. Entonces hagamos unas preguntas difíciles, unas preguntas honestas que nos lleven a respuestas que quizás no queremos pero que necesitamos. Si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué no pararse en el templo? Decir, hey, señores, soy yo. Déjenme resucitar estos 5, déjenme limpiar estos 6 leprosos, déjenme hacer estos milagros para que ustedes crean. Y es una buena pregunta, hasta que usted se traiga de cara con Juan capítulo 12, versículo 37, que dice algo así. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. El problema no fueron las señales. Hubieron señales. Hubieron muchas señales. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema nunca fue las señales. El problema siempre fue el corazón de ellos. Es lo que vieron y lo que no quisieron ver. Acompáñame a Mateo 13, capítulo 10. Y es posible que aquí nos quedemos el resto del tiempo. Pero Mateo 13, capítulo 10, presenta una conversación interesante de los discípulos de Jesús con Jesús. Jesús acaba de hacer algo que ni de los discípulos entienden. Tremenda multitud, todo el mundo esperando. Los discípulos dicen, ¿a cuánta gente va a sanar? ¿Qué va a pasar? ¿Sobre qué va a enseñar? ¿Qué es lo que va a profetizar? Señores, y el hombre sale y el hombre dice, buenos días. Miren, un hombre salió a sembrar y la semilla cayó parte en la carretera y parte cayó entre espinos y otra parte cayó entre piedra y otra parte cayó entre tierra buena. Tenga buen día. Ese fue el culto entero. Y ahora hay miles de gente mirándose uno al otro. ¿Qué fue eso? Los discípulos se están mirando uno al otro. What just happened? O sea, entre los 12, ¿alguien entendió? No, yo no entendí, yo tampoco, yo no entendí. Pero tú sabes que delante de la gente usted nunca, yo imagino que, amén, duro fue de Pedro, amén, Señor, amén. ¿Cuántas palabras?
Pero ahora se juntan y cuando se juntan ellos entienden. Ahora se acercan a Jesús. Primer punto. La multitud no. Pero los discípulos tienen derecho de acercarse, a hacer preguntas. Y se acercan. Y mi mente me dice que la pregunta pasó más o menos así. Señor, mira, yo entendí, pero usted sabe que Judas es como brutico. Por favor, explíquenos, háganos entender qué fue lo que usted... Mateo 13:10, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo, oigan la respuesta, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías y cita Isaías. Y el texto dice, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Fíjate, ver y oír en el espíritu está ligado a tu corazón. No está ligado a tu deseo de querer ver y oír. Está ligado a las condiciones de tu corazón. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. El entendimiento no viene aquí. El entendimiento de la gracia y de cómo opera viene aquí. Y entendemos que corazón implica alma, implica voluntad, emociones, y sé todo eso. Pero el entendimiento de que es un proceso de corazón. Hay un texto en Marcos 6, y lo he enseñado en varias ocasiones y solo lo referencio rapidito. Es el texto donde Pedro camina sobre el agua. Lo curioso es que cuando tú lees la versión de esa historia en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuando tú lees en Marcos pasa algo interesante. En Marcos no te dice que Pedro caminó sobre el agua. Y la importancia de esto yace en lo siguiente. Usted nunca se ha preguntado por qué no hay evangelio. Señor, el evangelio que todo el mundo quiere es el de Pedro. Es el evangelio que todo el mundo quiere leer. Por si usted no lo sabe, el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro. Los expertos en canon del Nuevo Testamento todos coinciden. El evangelio de Juan Marcos fue reunido oyendo las prédicas, entrevistando a Pedro directamente. Por eso es que contiene tantos detalles extras de la vida de Pedro. Tenemos el evangelio de Pedro, traducido por Marcos. Y cuando Marcos cuenta la historia de esa segunda tormenta, Marcos la cuenta muy diferente. Marcos te dice lo siguiente, te lo leo rapidito porque es al final de esto que quiero llegar. Marcos te dice que ellos estaban remando contra el viento. Dice, y Jesús los vio remando con dificultad. Y oye lo que dice el texto. Y quiso adelantárseles. Él viene caminando sobre el agua. Él los mandó a ellos adelante. No quedó Uber, no quedó taxi. El hombre decide, voy caminando. Y va cortando para llegar más rápido sobre el agua. Y literalmente la Biblia dice que él se queda mirándolo. Dice, los cabezones, esto en otra tormenta. Y yo me imagino que Jesús se queda ahí unos minutos como para ver lo que van a hacer, para ver si aprendieron la lección de la primera tormenta. Porque se acuerdan de la primera tormenta que lo despertaron. Mire, despiértese que vamos a estar nadando en un par de minutos. O sea, por si acaso, ellos no despertaron a Jesús para que Él los salvara. Ellos despertaron a Jesús para que Él se salvara a sí mismo porque iban a estar nadando en unos minutos. Y es Jesús que cuando despierta, que los mira a ellos, malhumorado aparentemente. Mar, te calmas, viento, te callas. Mira a sus discípulos y dice, hombre de poca fe, y se va a acostar otra vez. Y los discípulos se quedan parados ahora en este mar serenito, con estrella y la luna, todo lo que da, diciendo, ¿quién es este hombre? El mar le obedece. Ahora Jesús lo está viendo de lejos. Posiblemente uno de ellos está cantando el corito, Señor, ven a mi barca, esta cosa. Él lo está mirando y Jesús dice, no, yo no lo encuentro en la playa. Yo no me voy a meter con esos locos, yo lo espero en la playa. Pero sucede que Pedro lo ve de lejos. Dice, pensando que era un fantasma, entraron en pánico, ¿te acuerdas? Pero el plan de Jesús nunca fue abordar la barca. Tengo mala noticia. Él, después de que Él te enseña cómo hacer las cosas, no tiene interés en volver a subir a tu barca. Yo no esperaba un amén ahí porque yo sé que se duele, pero hay que procesarlo. Hay que procesar el asunto. ¿Cómo tú sabes que esto no es un buen momento por cómo termina la historia? Oigan cómo Marcos, dictado por Pedro, termina esta historia. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y mira lo que dice. Y se asombraron en gran manera
y se maravillaban. Y el versículo 52 daña la historia entera, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Está hablando de los discípulos. Pedro no cuenta la historia. Yo hubiera contado esa historia y mi madre, que pongo fotos, videos, clips de Instagram. Ahí estoy yo caminando sobre el agua y mira Juan asustado en el barco y mira Judas vomitando allí y el otro. O sea, yo hago una historia que yo digo, yo caminé sobre el agua. Cuando Pedro recuenta esta historia 40 años después, ya un hombre que ha entendido, él no menciona que él caminó sobre el agua. Pedro dice esto: y el momento que su pie tocó el barco, reprobamos la prueba. La tormenta paró. Y Pedro dice: porque no entendimos. Porque nuestros corazones. ¿Tú entiendes? Créeme que hay 11 locos celebrando. Se acabó la tormenta, gloria a Dios. El Señor vino y ganamos. Él no quiso venir. Él había puesto en ellos lo necesario para reprender la tormenta. Y en su pánico lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Todavía no sabían fortalecerse en el Señor. No sabían entender. Tres minutos, póngase de pie conmigo para que usted crea que voy a terminar. Mire, Gabriel citó Romanos capítulo 1. Glorificaron a la criatura antes que al Creador, y dice esto: y su necio corazón fue entenebrecido. Déjeme decirle algo del pecado. El juego final del pecado no es que tú vayas al infierno. Bueno, es el juego largo. Eventualmente, sí. O sea, déjeme aclarar antes de que alguien me mande un texto o un email. Sí. Vivir en pecado es un ticket. Usted nunca voló a primera clase. Usted tiene un ticket primera clase al infierno por el pecado. Eso es lo que el pecado hace. Te va a dar una eternidad sin Dios, right? Pero óyeme bien. El efecto real del pecado en una vida, ¿cuál es? Desgracia. Yo conozco muchos narcotraficantes con más dinero que todos nosotros. Perdón la franqueza. Yo conozco gente que, por eso es el Salmo 72, por poco tropecé al considerar lo bien que le va a ellos sin Dios. Porque el efecto principal del pecado es muerte a largo plazo, eterna. Pero ¿sabe lo que es inmediatamente? Un entendimiento entenebrecido. A ver si te lo digo así: una habilidad de no entender. Es lo más lejos que se puede estar de la gracia. Un entendimiento entenebrecido. Pablo lo dice en Efesios, cuando habla de ustedes no han aprendido así a Cristo, pero el texto anterior dice: como los que no conocen a Dios, que por la dureza de su corazón tienen el entendimiento entenebrecido. Y es un concepto en toda la teología paulina. ¿No entienden? Yo no voy a decir, porque sería arrogante, que la iglesia hoy no entiende. Eso no es verdad. La novia se está despertando y es hermosa, y viene cobrando más y más entendimiento. Y creo de que antes de que nuestros días, de mis días terminar sobre esta tierra, veremos las primeras naciones caer de verdad delante del Señor. No va a ser el Islam que va a conquistar. No va a ser el Islam lo que va a conquistar. Va a ser el Hijo que ya conquistó. La Biblia dice esto: mire ese loco trabajando solo en el huerto y haciendo y deshaciendo y jugando con los animales. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu se miran. No es bueno que este loco esté solo. Pero a ver si usted entiende algo. Adán no sabía que no era bueno. O sea, para Adán era su vida típica. Él no conocía otra cosa. Es Dios quien mira y dice: el pobre está solo. Vamos a enseñarle lo solo que él está. Tráiganle todos los animales: perro, gato, jirafa, pez, camarón y todos los animales. Y no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios, y para que me siga, tú tienes que tener entendimiento para esto. Entonces Dios lo pone a dormir y saca de su costado, que no es de la costilla,
De hecho, la tradición judía dice que cogió una mitad de Adán. Y la palabra costilla que se usa ahí no se usaría como costilla por más de 300 años. Y cuando se usa esa palabra quiere decir costado lateral de una construcción, un edificio. La próxima vez que se usa es cuando se habla de un lateral entero del arca del pacto. Y construyó una mujer y la trajo a él. ¿Y se acuerda el nombre que le puso? ¿Cómo le puso Adán a ella? Isha, varona. ¿Sabe que me di cuenta de algo particular? Lo he predicado, pero no se ve las estadísticas. ¿Tú sabes que el nombre Eva aparece 4 veces en la Biblia y nunca es Dios que lo usa? Dios nunca la llamó Eva, pero Génesis 5:1 te dice que Dios los llamó Adán. Adán le pone Eva. ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuándo? Después de la caída. Él la rebaja a mi igual. Él la rebaja de mi igual y mi compañera a su función. Tú eres la madre de todo ser viviente. Eva fue un insulto y una rebaja de lo que Dios había creado. Porque eso es importante, porque cuando él la ve, y ya me pasé de tiempo, me robo 5 minutos, atento a mí. Miren, cuando Dios la creó, Adán la ve y dice: carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¿Por qué él dice eso? Porque ya la acaba de ver todos los animales. Pero te digo eso para caer entonces a Efesios 5, cuando Pablo empieza: mujeres, sométense a su marido, y marido, amen a su esposa como Cristo a la iglesia. Y nosotros entendemos que esos son los roles matrimoniales, y hablamos y predicamos todo eso, y ciertamente tiene una verdad. Pero al final, en el versículo 30 de Efesios 5, Pablo dice: le digo un misterio, y esto requiere entendimiento. Yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. En el versículo anterior, ¿sabe lo que Pablo dice? Porque somos miembros de su miembro, hueso de su hueso y carne de su carne. Pablo cita Génesis capítulo 2. Él está diciendo: así como Eva es su igual, nosotros somos su igual. Es una declaración que cuando tú la entiendes, tu vida entera queda arruinada. Pues yo entendí que yo tenía un propósito en Dios. No, usted no tiene propósito en Dios. El propósito es de Él y Él te lo prestó. Tú no tienes propósito, el propósito es de Él. Cada ser humano que existe es prueba de que Dios tiene un propósito. Porque Dios no pone un sueño en un ser humano. Dios sueña y envuelve ese sueño en un ser humano. Tú existes porque hay propósito de Él. Entendimiento, salir de la oscuridad, hacer las preguntas difíciles, vivir este proceso honestamente, a veces llorando diciendo: no entiendo, no veo. Es lo que te da base para entender y para ver. Me estoy muriendo, pero no me voy de aquí. Sé que en ti está la vida y que tu vida es mi vida, pero ayúdame a verlo. Dame entendimiento, porque con ese entendimiento viene la responsabilidad de la madurez. Que el mundo entero vea. Él, solamente Él es la vida. Me fascina ese título, el deseado de las naciones. Es el título del que a mí más me impresiona. Es como que no importa las naciones del mundo, no, porque guerra, porque hambre, porque... Es que realmente ellos dicen que su deseo es paz y su deseo es Él. Es Él. Padre, gracias. Gracias por la honra de ser amados por ti y de poder, por tu vida en nosotros, amarte a ti. Permítenos vivir vidas de hombres y mujeres que hemos entendido, entendemos la gracia, conocemos lo que no puede ser conocido, porque tu Espíritu está en nosotros. Padre, ayúdanos a entender que estos procesos temporales, momentáneos, que los odiamos, que duelen, que nos molestan, que nos quiebran, están produciendo algo eterno. Padre, enséñanos a verte en nuestro dolor, a verte en nuestra confusión, a entender lo que tú estás haciendo en nosotros.
nuestras vidas, que seamos mártires, que nuestras vidas te anuncien, que nuestra muerte te anuncie, que se te van a decir: oye, ese tipo amó a Dios de tal manera que aun cuando terminó su carrera se vio la realidad de Dios. Padre, bendigo con tu gracia, con tu paz, tus hijos en este lugar. Bendecimos la ciudad de Guayaquil, bendecimos la nación de Ecuador, bendecimos la iglesia de Ecuador. Declaramos palabras de vida, palabras de bien, que se levantarán los hombres y no los Daniel y los Esther, ya eso vinieron. Que se levantarán los hijos tuyos en este lugar, en este momento, para que tú seas visto sin manipulación, sin corrupción, sino la pureza de tu presencia y tu gracia sobre una nación. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Amado, denle un aplauso fuerte al Señor.